La sangre se acumulaba en el suelo de mármol importado de la villa en Ravelo, arruinando el camisón de seda de Vivian. Miró al hombre con el que había jurado casarse hacía solo 72 horas. Él estaba sangrando, agarrando una bereta y mirándola con unos ojos que por fin reflejaban algo más que fría indiferencia. La seda se sentía como papel de lija contra la piel de Vivian Gallagher. Sentada en la suite nupcial del Hotel Drake, se miraba en el espejo dorado, reconociendo el rostro pero no a la mujer que lo llevaba. Tenía 26 años, graduada en Derecho por Georgetown, y había pasado los últimos 5 años tratando desesperadamente de borrar el olor a pólvora y whisky irlandés de su apellido. Hoy su padre la arrastraba de vuelta al bajo mundo, vistiéndola con un vestido de $50,000 de Oscar de la Renta para servir como un tratado de paz humano. Declan Gallagher, el rey indiscutible del sindicato irlandés de Chicago, entró en la habitación. Olía a puros caros y a moralidad barata. No ofreció una sonrisa paternal, solo un gesto calculador de aprobación. «Te ves como debe ser», dijo Declan, ajustándose su smoking de Tom Ford hecho a medida. «Recuerda lo que está en juego, Vivian. Los Rossi controlan los puertos del lado sur. Nosotros controlamos a los representantes sindicales y las rutas de camiones. Durante 3 años, nos hemos desangrado mutuamente por los contratos de logística interestatal. Hoy eso se acaba. Tú sonríes, dices tus votos y consolidas esta alianza. Estoy vendiendo mi vida por un contrato de contenedores de envío, papá», respondió Vivian con una voz extrañamente desprovista de emoción. «Al menos ten la decencia de llamarlo por su nombre». «Yo lo llamo supervivencia», replicó Declan bruscamente. «Lorenzo Rossi no es su padre. Fue educado en Wharton, es despiadado y entiende los márgenes mejor que la lealtad. Nos necesita para legitimar sus nuevas empresas fantasma. Y nosotros necesitamos sus puertos. Tú eres la garantía. No me avergüences». Una hora más tarde, Vivian estaba en el altar de la Catedral del Santo Nombre. Los bancos estaban divididos como un campo de batalla. A la izquierda se sentaban los leales a los Gallagher, hombres de hombros anchos y rostros endurecidos, cuyos trajes a medida luchaban por ocultar las fundas de las pistolas. A la derecha se sentaba la familia Rossi, proyectando un aire de aristocracia italiana del viejo mundo que apenas velaba su violenta realidad. Esperándola en el altar estaba Lorenzo Rossi. Lorenzo era un hombre tallado en hielo y ambición. A los 30 años, había tomado el control del imperio de su familia tras un coche bomba que dejó a su padre en pedazos dentro de un ataúd cerrado. Era atractivo de una manera aterradora, con una mandíbula afilada, cabello oscuro perfectamente peinado y ojos tan oscuros que parecían vacíos sin fin. Llevaba un smoking azul medianoche que se ajustaba perfectamente a su cuerpo atlético. Cuando el padre de Vivian puso su mano en la de Lorenzo, sintió un escalofrío que irradiaba de su tacto. No había calidez, ni el sudor nervioso de un novio. Sostuvo su mano con la precisión clínica de un hombre que firma una fusión corporativa. El sacerdote continuó en latín, hablando del santo matrimonio y los lazos eternos. Cuando llegó el momento de los anillos, Lorenzo deslizó un enorme e impecable diamante de talla esmeralda de 4 quilates en el dedo de Vivian. Mientras se inclinaba para el beso ceremonial, la congregación contuvo el aliento. Sus labios apenas rozaron su mejilla. Al retirarse, su boca se detuvo cerca de su oído. El aroma a bergamota y peligro la envolvió mientras susurraba un voto que el sacerdote no había escrito. «No confundas esto con un cuento de hadas, Vivian», murmuró Lorenzo. Su voz era un zumbido bajo y grave que le provocó un escalofrío por la espalda. «Este matrimonio es solo un negocio, nada más. Mantente fuera de mi camino y me aseguraré de que vivas una vida muy cómoda y muy tranquila». «No soñaría con esperar nada más, Lorenzo», susurró ella de vuelta, encontrando su oscura mirada con una chispa desafiante propia. La recepción fue una clase magistral de hipocresía organizada. Agentes federales en sedanes sin distintivos estaban aparcados al otro lado de la calle, tomando fotos de los asistentes, mientras dentro del salón, hombres que habían ordenado activamente asesinatos entre sí chocaban copas de cristal de Dom Pérignon.
Vivian interpretó su papel a la perfección. Sonrió para las cámaras, bailó el vals obligatorio con un marido que la mantenía a distancia y desvió las amenazas apenas veladas disfrazadas de felicitaciones del círculo íntimo de Lorenzo. La interacción más inquietante vino del hermano menor de Lorenzo, Dominic. Dominic era el comodín errático de la familia Rossi, un hombre que prefería la brutalidad callejera a las tácticas de sala de juntas de Lorenzo. «Bienvenida a la familia, mi hermana», arrastró las palabras Dominic, acorralando a Vivian cerca de la escultura de hielo. Sus ojos la recorrieron agresivamente. «Esperemos que dures más que las treguas anteriores que mi hermano ha negociado. Lorenzo tiene la mala costumbre de liquidar los activos que ya no sirven para nada». Antes de que Vivian pudiera formular una respuesta mordaz, Lorenzo se materializó a su lado. No levantó la voz, ni hizo un movimiento brusco, pero la inmediata caída de la temperatura del aire fue palpable. «Dominic», dijo Lorenzo en voz baja, «lárgate, ahora». Dominic sonrió con desdén, pero retrocedió, desapareciendo entre la multitud de mafiosos y gente de la alta sociedad. Lorenzo no miró a Vivian mientras se ajustaba los puños. «Mi hermano tiene problemas con la bebida. Ignóralo. El jet está listo en Midway. Nos vamos a Italia en 1 hora». «¿De verdad nos vamos de luna de miel?», preguntó Vivian, genuinamente sorprendida. «Pensé que simplemente me encerrarías en un ático mientras volvías a los puertos». «Hay que mantener las apariencias», respondió Lorenzo con frialdad. «Las 5 familias de Nueva York están observando esta fusión de cerca. Pasaremos 2 semanas en Amalfi. Tú leerás en la playa, yo trabajaré desde la villa, y el mundo verá un frente unificado». A medianoche, estaban a miles de pies sobre el Atlántico en un Gulfstream Key 650 privado. Vivian se sentó en un lujoso sofá de cuero, con un vaso de bourbon en la mano, mirando el vacío negro del cielo. Lorenzo estaba sentado al otro lado de la cabina, bañado por el resplandor de su portátil encriptado, ignorándola por completo. El matrimonio apenas tenía 12 horas y el silencio entre ellos ya era ensordecedor. Tomó un sorbo del líquido ardiente, preguntándose si acababa de cambiar una jaula en Chicago por una tumba dorada en Europa. El desfase horario se aferraba a Vivian como un pesado abrigo de lana cuando el helicóptero finalmente aterrizó en el helipuerto privado de Villa Solaro, en lo alto de los acantilados de Ravello. La finca era una fortaleza de lujo impresionante. Jardines en terrazas caían en cascada por los acantilados escarpados hacia el mar Tirreno, rebosantes de limoneros y vibrantes bugambillas. La villa en sí era un monasterio restaurado del siglo XVII, con techos abovedados, mármol de Carrara importado y un equipo de seguridad que rivalizaba con una base militar secreta. Durante las primeras 48 horas, la promesa de Lorenzo de un acuerdo puramente comercial se mantuvo dolorosamente cierta. Ocupaban alas separadas de la enorme finca. Vivian pasaba los días deambulando por los jardines en terrazas, seguida siempre por 2 silenciosos guardaespaldas italianos que llevaban subfusiles con silenciador bajo sus chaquetas de lino. Leía novelas de suspense legal junto a la piscina infinita, tratando de bloquear la naturaleza surrealista de su existencia. Lorenzo era un fantasma. Comía en su estudio, realizaba videoconferencias con sus lugartenientes en Chicago y gestionaba cuentas en el extranjero a través de servidores seguros en Suiza. Solo se veían en la cena, un evento terriblemente formal servido por una aterrorizada ama de llaves llamada Antonella, donde los únicos sonidos eran el tintineo de la pesada plata sobre la porcelana fina. Fue en la noche del tercer día cuando la ilusión de control se hizo añicos. Una feroz tormenta mediterránea había llegado justo después del anochecer, azotando los antiguos muros de piedra de la villa con lluvias torrenciales y vientos aullantes. Vivian estaba en su suite, con un camisón de seda, luchando por dormir en medio de los truenos. Al final del pasillo, sabía que Lorenzo todavía estaba despierto. Podía ver la tenue línea de luz amarilla que se deslizaba por debajo de su pesada puerta de roble. A las 2:14 de la madrugada, se fue la luz. La repentina inmersión en la oscuridad absoluta fue seguida por un silencio espeluznante. El zumbido del aire acondicionado central cesó.
El bajo murmullo de las radios de los guardias de seguridad en la terraza desapareció. Vivian se sentó en la cama, con el corazón martilleando contra sus costillas. Era la hija de un jefe de la mafia. Sabía la diferencia entre un fusible quemado y una línea eléctrica cortada. Se deslizó fuera de la cama, con los pies descalzos silenciosos sobre el frío suelo de mármol. Agarró el pesado candelabro de latón de su mesita de noche, sus nudillos se pusieron blancos. Pum, pum, pum. El sonido ahogado y distintivamente mecánico de disparos con silenciador resonó desde el patio de abajo. Vivian no gritó. El pánico era un lujo que no podía permitirse. Corrió hacia la puerta de su suite con la intención de encontrar a Sullivan, el único guardaespaldas de los Gallagher que su padre había insistido en que trajera. Abrió la puerta de golpe y corrió por el pasillo en sombras. Dobló la esquina hacia la escalera principal y casi tropezó con una forma enorme e inmóvil en el suelo. Un relámpago iluminó el corredor, arrojando un breve y duro resplandor sobre la escena. Era Sullivan. Estaba tumbado de espaldas, con los ojos mirando fijamente al techo abovedado, un agujero de bala limpio perfectamente situado entre ellos. Un jadeo escapó de los labios de Vivian, delatando su posición. Desde las sombras al pie de las escaleras, se encendió una linterna táctica. Su haz cegador barrió hacia arriba y se fijó en ella. Un hombre con equipo táctico negro completo, su rostro oculto por una máscara balística, levantó un subfusil Heckler y Koch MP5 con silenciador. Antes de que el intruso pudiera apretar el gatillo, una mano le tapó brutalmente la boca a Vivian y un brazo fuerte la rodeó por la cintura, tirando de ella violentamente hacia atrás, hacia un hueco en la pared. Una ráfaga de balas destrozó el antiguo tapiz justo donde había estado de pie un segundo antes, los proyectiles mordiendo el muro de piedra con un aterrador sonido de crujidos. Vivian luchó contra su captor hasta que un susurro áspero y familiar cortó su pánico. «Deja de moverte o moriremos los dos». Era Lorenzo. Soltó su agarre de la boca de ella, pero mantuvo su cuerpo presionado firmemente contra el de ella, protegiéndola detrás del grueso arco de piedra. Con la tenue luz, vio que estaba vestido solo con una camiseta negra y pantalones tácticos. En su mano derecha, empuñaba una Beretta 92 FS. Su rostro ya no era la máscara aburrida y calculadora de un mafioso corporativo. Era el semblante salvaje e hiperconcentrado de un depredador acorralado en su guarida. «¿Quiénes son?», siseó Vivian, su pecho agitándose contra el brazo de él. «¿Rivales? ¿Los colombianos?» «Los colombianos no usan tácticas de infiltración silenciosa en una fortaleza, en un acantilado», murmuró Lorenzo, revisando rápidamente el cargador de su arma. Se asomó por el borde de la piedra por una fracción de segundo. 4 hombres entraron por el ala sur, otros 3 por la cocina. Evadieron un sistema de seguridad biométrico de $10 millones y eliminaron a mis guardias exteriores sin activar una sola alarma. La sangre de Vivian se heló. Un trabajo interno. Lorenzo la miró, sus ojos oscuros clavándose en los de ella con una intensidad aterradora. Alguien les dio los códigos de anulación. Alguien de mi familia o de la tuya. Otra ráfaga de balas destrozó el marco de madera de la puerta del estudio detrás de ellos. «No podemos quedarnos aquí», dijo Lorenzo. «Están barriendo el segundo piso. Muévete». Le agarró la misma mano en la que fríamente le había deslizado un anillo días atrás, y la arrastró por el pasillo, lejos de las escaleras principales. Navegaron por los laberínticos pasillos del monasterio del siglo XVII en total oscuridad, confiando en la memoria de Lorenzo de los planos. Detrás de ellos, pesadas botas de combate golpeaban metódicamente contra el mármol, los atacantes despejando habitación por habitación con una eficiencia profesional y aterradora. «Hay una habitación del pánico construida en la antigua bodega de vinos», susurró Lorenzo mientras llegaban a una escalera de servicio. «Acero reforzado, comunicaciones por satélite independientes. Si llegamos allí, puedo avisar a mis leales en Nápoles». Descendieron los estrechos y sinuosos escalones de piedra.
El aire se volvió húmedo, con olor a tierra vieja y roble añejo. Al final, el pasillo se abría a una enorme bóveda subterránea forrada con miles de polvorientas botellas de vino. En el extremo opuesto, detrás de una pared falsa de estanterías, yacía su salvación. Pero cuando entraron en la bodega, la pesada puerta de roble en la parte superior de las escaleras se cerró de golpe y el cerrojo se echó con un pesado chasquido metálico. De repente, unos reflectores se encendieron sobre sus cabezas, alimentados por un generador independiente, cegándolos a ambos. Vivian entrecerró los ojos, protegiéndoselos. Al fondo de la bodega, de pie justo delante de la puerta oculta de la habitación del pánico, había 3 hombres. No llevaban máscaras tácticas. Llevaban trajes a medida, con sus armas desenfundadas y apuntando directamente al pecho de Lorenzo. Saliendo de detrás de los hombres armados, había un rostro que Vivian reconoció al instante. Un rostro que hizo que su estómago se hundiera en un abismo de horror absoluto. Era Dominic Rossi. El hermano de Lorenzo sonrió, una sonrisa perezosa y triunfante que no llegaba a sus ojos fríos. Sostenía un detonador remoto en una mano y una copa del preciado Barolo de Lorenzo en la otra. «Hola, hermano», resonó suavemente la voz de Dominic por la cavernosa habitación. «Te dije que este matrimonio era una mala inversión. Es hora de una adquisición hostil». Lorenzo se interpuso entre Vivian y él, protegiendo instintivamente el cuerpo de ella con el suyo. Levantó su bereta, apuntando directamente a la cabeza de su hermano, con el dedo apoyado pesadamente en el gatillo. «Eres un hombre muerto, Dominic», dijo Lorenzo, con la voz aterradoramente tranquila. «Incluso si me matas, la comisión te hará pedazos por romper el santuario de una luna de miel». «Oh, Lorenzo, siempre has sido tan rígido con las reglas», se rió Dominic, tomando un sorbo de vino. «A la comisión no le importará. No cuando la historia oficial sea que la familia Gallagher usó esta boda como un caballo de Troya para asesinarte mientras dormías. Y desafortunadamente para Vivian, el leal equipo de seguridad de los Rossi llegó justo a tiempo para abatir a la novia traidora en represalia». Vivian sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. No era solo un golpe, era una trampa diseñada para encender una guerra a gran escala entre los sindicatos más grandes de Chicago, dejando que Dominic recogiera las cenizas. «No te saldrás con la tuya», dijo Vivian, su voz temblorosa pero desafiante. Los ojos de Dominic se desviaron hacia ella, brillando con malicia. «Ya lo he hecho, cariño. Las cargas explosivas en las puertas de la bodega están preparadas. Tienes unos 60 segundos antes de que esta bóveda subterránea se convierta en una tumba muy cara y muy romántica». Dominic echó un último vistazo a su hermano, simuló un brindis con su copa de vino y retrocedió hacia las sombras detrás de los hombres armados. Se deslizó por la pesada puerta de acero de la habitación del pánico, sellándose a salvo en su interior. Los 3 pistoleros levantaron sus armas, apuntando. Lorenzo no dudó. Derribó a Vivian al suelo de piedra justo cuando la bodega estalló en una ensordecedora sinfonía de disparos. El aire en la bodega se llenó al instante con un rugido ensordecedor de disparos automáticos y el abrumador hedor a cordita. El placaje de Lorenzo arrojó a Vivian con fuerza contra el frío suelo de piedra, deslizándose detrás de un enorme estante de Barolo de época que llegaba hasta el techo, justo cuando una lluvia de balas destrozaba el espacio donde habían estado. Cientos de botellas de vidrio se hicieron añicos simultáneamente, haciendo llover sobre ellos metralla afilada y vino tinto oscuro. Parecía y olía exactamente como un matadero. «¡Quédate abajo y cúbrete los oídos!», rugió Lorenzo por encima de los disparos. No se acobardó, operando por puro instinto brutal perfeccionado por años de supervivencia en el bajo mundo de Chicago. Lorenzo giró sobre su rodilla. Extendió su bereta 92 FS por el borde del estante de roble astillado, con una expresión completamente distante, y apretó el gatillo 2 veces. El pesado sonido de su arma sin silenciador cortó el zumbido mecánico de los subfusiles de los atacantes. El hombre de la izquierda cayó al instante, con un agujero limpio perforado a través de su chaleco táctico.
45 segundos. Los dos pistoleros restantes ajustaron sus ángulos, estableciendo un fuego de supresión que atravesaba los antiguos barriles de roble. El vino tinto brotaba por el suelo, empapando el camisón de seda de Vivian. Se tapó los oídos con las manos, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Estaba aterrorizada, pero su mente permanecía afilada como una navaja. Notó que Lorenzo revisaba su cargador. Se estaba quedando peligrosamente sin munición. ¡El temporizador!, gritó Vivian, con la voz quebrada. Lorenzo, las puertas están amañadas. Lo sé, gruñó él, sus ojos oscuros escaneando la claustrofóbica bóveda. Detrás de ti, la rejilla de hierro en el suelo. Es una antigua trampilla de contrabandistas de la década de 1920 que lleva a las cuevas marinas. ¡Ábrela! Vivian no dudó. Se arrastró hacia atrás sobre manos y rodillas a través de los charcos de vino y vidrio. Encontró una anilla de hierro oxidada incrustada en el suelo de piedra. Era pesada, sellada por décadas de abandono. La agarró con ambas manos, sus nudillos se pusieron blancos, tirando con cada gramo de fuerza que poseía. No se movió. 30 segundos. Uno de los pistoleros se abalanzó ciegamente hacia su posición, esperando flanquearlos. Lorenzo se lanzó hacia adelante, exponiéndose al pasillo abierto, y disparó sus últimas 3 balas. 2 fallaron. La tercera alcanzó al atacante en la garganta. El hombre se derrumbó, pero su dedo se agarrotó en el gatillo de su MP5, enviando una ráfaga salvaje y errática de balas que rebotaban en las paredes de piedra. Uno de los rebotes alcanzó a Lorenzo. Soltó un siseo agudo y gutural cuando una bala le rozó el costado izquierdo, rasgando su camisa táctica y mordiendo profundamente su oblicuo. Tropezó, agarrándose a la pared de piedra para apoyarse. ¡Lorenzo!, gritó Vivian. La desesperación inundó sus venas. Apoyó los pies descalzos contra el suelo de piedra y tiró de la anilla de hierro con un grito primario. Las bisagras oxidadas finalmente chirriaron y la pesada rejilla cedió, revelando un conducto estrecho y completamente oscuro que descendía hacia el acantilado. 15 segundos. ¡Ve, ve!, gritó Lorenzo, agarrándose el costado sangrante mientras cojeaba hacia ella. Disparó un arma con silenciador que había arrebatado del pistolero caído para mantener al último atacante inmovilizado. Vivian se deslizó por el oscuro y húmedo conducto. Lorenzo se lanzó justo detrás de ella. Se deslizaban por un túnel de piedra caliza, empinado y resbaladizo, cuando el C4 de las puertas de la bodega detonó. La onda expansiva fue una entidad física. Atravesó el túnel, llevando una ola de calor abrasador, piedra pulverizada y un estruendo ensordecedor que privó temporalmente a Vivian de su oído. La fuerza los expulsó violentamente del fondo del conducto, haciéndolos caer sobre las rocas irregulares y resbaladizas por la lluvia de una cala marina oculta. Yacían allí bajo la lluvia torrencial, tosiendo polvo de piedra, con la violenta tormenta rugiendo a su alrededor. Muy por encima, las llamas salían de las ventanas destrozadas del ala sur de la villa. Lorenzo se esforzó por ponerse de rodillas. Estaba completamente empapado, cubierto de polvo, vino y su propia sangre. Miró a Vivian con el pecho agitado. ¿Puedes caminar?, carraspeó, su voz apenas audible sobre las olas rompientes. «Puedo correr», respondió ella, con sus instintos de supervivencia superando por completo su conmoción. Navegaron por la traicionera costa rocosa luchando contra el viento aullante, hasta que llegaron a un cobertizo para botes oculto que Lorenzo había preparado para emergencias. Dentro había una lancha motora, riba negra mate de alta velocidad, pero no tomaron el agua. En cambio, Lorenzo la condujo a una ruta de escape secundaria, un ascensor de servicio oxidado tallado en la roca que los llevó a una carretera apartada donde un Alfa Romeo Giulia antiguo, sin registrar, estaba aparcado bajo una lona. Condujeron durante la noche, rasgando el silencio absoluto por la sinuosa carretera de la costa SS 163. Lorenzo agarraba el volante con una intensidad de nudillos blancos, su rostro pálido bajo las luces del tablero. La sangre de su costado empapaba su camisa negra, goteando sobre los asientos de cuero. Una hora más tarde,
Llegaron a una casa de seguridad modernista de vidrio y piedra, enclavada en lo alto de las colinas sobre Positano. Era una propiedad no registrada, a nombre de una empresa fantasma completamente desconectada del Imperio Rossi. Lorenzo apagó el motor y prácticamente se cayó del coche. Vivian corrió a su lado, echando su pesado brazo sobre su hombro para soportar su peso. Tropezaron a través de la puerta principal biométrica y entraron en el vestíbulo, y fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse. La sangre se acumulaba en el suelo de mármol importado de la villa en Positano, arruinando el bajo del camisón de seda de Vivian. Ella lo dejó deslizarse contra la pared. Sangraba abundantemente, agarrando la bereta vacía y mirándola. La máscara finalmente se había caído. El frío mafioso corporativo había desaparecido. En sus ojos oscuros, Vivian vio dolor, agotamiento y una innegable intensidad ardiente. Era la primera vez que la miraba de verdad, no como un activo, no como una garantía, sino como la mujer que acababa de sacarlo del infierno. «Rompiste tu vestido», susurró Lorenzo, una débil sonrisa cínica tocando sus labios. Hizo una mueca de dolor. «Lo añadiré a la factura», replicó Vivian, su voz temblando mientras caía de rodillas a su lado. No pensó, simplemente actuó. Agarró el bajo de su arruinado camisón de Oscar de la renta de $50,000 y arrancó una enorme tira de seda. Presionó la seda enrollada con fuerza contra la herida de bala en su costado. Lorenzo se estremeció, un aliento agudo siseando entre sus dientes. Su mano se disparó, agarrando la muñeca de ella con una fuerza brutal. «No corriste», dijo, su voz un retumbo bajo y grave. «Cuando la rejilla se abrió, podrías haberme dejado». «Es un mal negocio dejar que tu marido muera en la luna de miel», respondió ella, su rostro a centímetros del de él. Podía oler la lluvia, la cordita y el agudo aroma a bergamota en su piel. El agarre de Lorenzo en su muñeca se suavizó, su pulgar rozando su pulso. «¿Sigue siendo solo un negocio, Vivian?» Ella miró esos ojos oscuros e interminables, sintiendo una peligrosa atracción magnética que la aterrorizaba mucho más que los pistoleros en la bodega. «Ahora mismo, Lorenzo, el negocio es la supervivencia. Vamos a coserte». Al amanecer, la tormenta había amainado, dejando la costa de Amalfi bañada en una engañosa luz dorada. Dentro de la casa de seguridad, la realidad de su situación era todo menos brillante. Vivian había pasado las primeras horas de la mañana haciendo de médico de campaña. Había limpiado la herida de Lorenzo con grapa de alta graduación, cerrado la carne rosada con suturas de mariposa del kit de trauma y vendado sus costillas. Él se sentó sin camisa en la pesada mesa de comedor de roble, su torso magullado y vendado un testimonio de la brutalidad de la noche. Entre ellos había un portátil seguro de grado militar conectado a un enlace satelital portátil. Los dedos de Lorenzo volaban por el teclado, saltando cortafuegos y accediendo al registro del servidor interno de la familia Rossi. Vivian le trajo una taza de café negro, dejándola con cuidado. Se envolvió en una gruesa manta de cachemira, sintiendo el frío del aire acondicionado contra sus piernas desnudas. «Dominic es un carnicero, pero no es un hacker», murmuró Lorenzo, con los ojos pegados a las líneas de código que se desplazaban. Para eludir una red biométrica de $10 millones, necesitaba las claves maestras de anulación. Esas claves se guardan en un servidor de circuito cerrado en Chicago. Las únicas personas con acceso somos yo, mi jefe de seguridad y la empresa que lo instaló. «La empresa de mi padre», dijo Vivian en voz baja, la comprensión helando su sangre. Declan Gallagher era dueño de la empresa de seguridad tecnológica que equipó las fincas de ambas familias, un gesto de buena fe antes de la boda. «Exacto», dijo Lorenzo, abriendo una pantalla secundaria. Alguien del sindicato Gallagher tuvo que conectar físicamente una unidad en el servidor central de Chicago para generar el token de anulación para Dominic. «Estoy rastreando la firma digital del token utilizado anoche». Pulsó Enter. Una barra de carga parpadeó en la pantalla. Vivian contuvo el aliento. «Por favor, que no sea mi padre», rezó en silencio. A pesar de su crueldad, Declan siempre había jurado protegerla.
Venderla para que la masacraran en una bodega italiana parecía un paso demasiado lejos, incluso para él. La pantalla emitió un pitido. Un nombre y una identificación de autorizaciones de seguridad aparecieron en un brillante y condenatorio texto verde. ID de usuario A. Penaligon. Estado. Subjefe. Vivian sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. Retrocedió un paso, tropezando con un taburete de bar. Arthur, susurró su voz hueca. Lorenzo levantó la vista, su expresión ilegible. Arthur Penhaligon, la mano derecha de tu padre, el hombre que caminó detrás de ti por el pasillo. Mi padrino, corrigió Vivian, una repentina y violenta ola de náuseas invadiéndola. Él me enseñó a montar en bicicleta. Me compró mi primer libro de derecho. Su mente corrió conectando los horribles y sangrientos puntos. No fue solo un golpe contra ti, Lorenzo. Es un golpe de estado coordinado. Dominic toma la facción italiana, eliminándote a ti. Arthur toma la facción irlandesa, eliminando a mi padre. Con nosotros muertos en un trágico fuego cruzado, usan la indignación mutua para declarar la guerra, eliminar a los leales y fusionar los sindicatos bajo su control. Lorenzo cerró el portátil con un suave clic. No ofreció tópicos vacíos ni falsa simpatía. La trató con lo único que ella necesitaba desesperadamente en ese momento: respeto profesional. Lo que significa que tu padre es probablemente un objetivo mientras hablamos, declaró Lorenzo llanamente. Si no está ya muerto. La cabeza de Vivian se irguió de un tirón. La conmoción y la traición en sus ojos se endurecieron rápidamente, transformándose en una escalofriante rabia cristalina. Dejó caer la manta de cachemira de sus hombros. La consentida princesa de la mafia había muerto. La hija del sindicato acababa de nacer. Tenemos que volver a Chicago, dijo, su tono desprovisto del miedo que la había atormentado en la bodega. Lorenzo levantó una ceja, genuinamente impresionado por la aterradora velocidad de su giro emocional. No tenemos pasaportes ni equipo de seguridad, y nuestras cuentas bancarias probablemente están marcadas por la gente de Dominic. Si bajamos de un vuelo comercial en O'Hare, nos acribillarán en la recogida de equipajes. Entonces no volamos comercialmente, replicó Vivian, acercándose a la mesa. Cogió un bolígrafo y un bloc de notas. Tienes una empresa fantasma que posee una pista de aterrizaje privada en Ginebra. Llevamos el barco a Nápoles, cruzamos la frontera hacia Suiza y requisamos un jet. Empezó a escribir rápidamente, formulando una estrategia: la contraofensiva. Primero, liquidación de activos. Acceder al fondo fiduciario offshore intacto de Vivian, cuentas en las Caimán imposibles de rastrear por Arthur. Segundo, municiones y músculo. Contratar una empresa de contratistas privados de Londres que Lorenzo usó en sus primeros días, hombres leales solo a las transferencias bancarias, no a la política de la mafia. Tercero, el objetivo: atacar el centro logístico central en los puertos del lado sur simultáneamente. Lorenzo la observaba, hipnotizado. La mujer con la que se había casado por logística y acceso a los puertos estaba elaborando un plan de asalto táctico multimillonario en un bloc de notas de hotel. Se levantó lentamente, haciendo una mueca de dolor por sus costillas magulladas. Rodeó la mesa y se detuvo justo delante de ella. Extendió la mano, le quitó el bolígrafo y luego le levantó suavemente la barbilla para obligarla a mirarlo a los ojos. Te debo una disculpa, Vivian, dijo Lorenzo, su voz suave e increíblemente peligrosa. Te dije que este matrimonio era solo un negocio. Te dije que te mantuvieras fuera de mi camino. ¿Y ahora?, preguntó ella, su respiración entrecortándose ligeramente por su proximidad. Ahora, murmuró Lorenzo, su pulgar recorriendo suavemente su mandíbula, enviando una sacudida de electricidad directamente a su núcleo. Creo que podría ser el activo más valioso que he adquirido. No solo vamos a detenerlos, vamos a quemar sus imperios hasta los cimientos y construir el nuestro sobre las cenizas. Se inclinó, el espacio entre ellos desapareciendo. Esta vez no había sacerdote, ni público, ni cámaras. Cuando sus labios se encontraron con los de ella,
Fue una colisión de adrenalina, venganza y un hambre oscura e innegable que había estado latente desde el altar. Fue un voto sellado con sangre, y Vivian le devolvió el beso con igual ferocidad, sabiendo que no había vuelta atrás. La luna de miel había terminado. La guerra acababa de empezar. 72 horas después de la explosión en Ravello, un Bombardier Global 6000 sin marcar aterrizó en la desolada y resbaladiza pista de asfalto del Aeropuerto Internacional de Gary, Chicago. Habían evitado O'Hare por completo, deslizándose en el medio oeste bajo el radar tanto de los agentes federales como de la recién forjada alianza de sindicatos. Vivian Gallagher bajó primero del jet, el viento helado del lago Michigan azotando su cabello oscuro alrededor de su rostro. Ya no llevaba seda de diseñador de $50,000. Llevaba pantalones tácticos negros, un chaleco de Kevlar bajo un abrigo de lana a medida y una Glock 19 compacta en una funda en su cadera. La consentida graduada en Derecho de Georgetown había muerto oficialmente en esa bodega italiana. La mujer que la reemplazó estaba aterradoramente concentrada, funcionando enteramente con un cóctel de duelo y venganza. Detrás de ella caminaba Lorenzo. Se movía con una gracia rígida y calculada, las costillas fuertemente vendadas ocultas bajo un suéter táctico negro. Flanqueándolos había 6 ex-operativos del SAS contratados a través de Aegis Defence Services en Londres, hombres que no hacían preguntas y aceptaban el pago exclusivamente en criptomonedas imposibles de rastrear. Arthur y Dominic están operando desde el Centro de Logística Central de los Rossi en la Terminal Sur, dijo Lorenzo, su aliento formando nubes en el aire helado mientras subían a un par de Chevrolet Suburbans blindados que los esperaban. Han convocado una cumbre esta noche. Los capos restantes del equipo de tu padre y mis lugartenientes están siendo forzados a jurar lealtad al nuevo régimen. Quien se niegue, recibe una bala. ¿Y mi padre?, preguntó Vivian, su voz peligrosamente plana. Lorenzo miró su teléfono encriptado, leyendo un mensaje de un leal infiltrado en la morgue del condado. No lo endulzó. Arthur le disparó en el despacho de su casa ayer por la mañana. Lo montó para que pareciera un escuadrón de sicarios de los Rossi. Lo siento, Vivian. Ella no lloró, simplemente asintió, su mandíbula apretándose tan fuerte que parecía tallada en granito. Entonces no solo los matamos, Lorenzo, lo hacemos público, los ejecutamos frente a los capos. Tomamos el trono o morimos en ese almacén. De acuerdo, murmuró Lorenzo, sus ojos oscuros fijos en ella con una mezcla embriagadora de asombro y devoción absoluta. A medianoche los Suburbans apagaron sus faros, deteniéndose en silencio fuera del enorme perímetro de acero corrugado de la Terminal Sur. La lluvia se había convertido en un aguanieve amargo, enmascarando el sonido de su aproximación. Dominic Rossi había cerrado la instalación usando la misma red de seguridad biométrica de última generación que el padre de Vivian había instalado. Creía que estaba sentado dentro de una fortaleza impenetrable. Estaba equivocado. Declan Gallagher era un hombre paranoico y había codificado en secreto una anulación física maestra en cada sistema que vendía, una puerta trasera que solo había compartido con su hija. Vivian se acercó a la terminal de acceso principal, flanqueada por 2 mercenarios de Aegis fuertemente armados. Abrió la carcasa de titanio del teclado con una herramienta de palanca especializada, expuso la placa base y conectó una pequeña unidad de descifrado hecha a medida. Líneas de código corrían por la pantalla de su tableta. Arthur cambió los algoritmos primarios, susurró, sus dedos volando por la pantalla táctil, pero no borró el núcleo heredado. 10 segundos. Las pesadas puertas reforzadas con acero hicieron clic. Las cerraduras magnéticas se desactivaron con un suave y satisfactorio golpe. «Estamos dentro», dijo Vivian, retrocediendo y desenfundando su Glock. Lorenzo amartilló el cerrojo de su rifle Sig Sauer MKX. No hay supervivientes entre los guardias personales de Arthur o Dominic. Todos los demás tienen una opción. Irrumpieron en la instalación con precisión letal. Los contratistas de Londres se movieron como fantasmas entre las sombras de los imponentes contenedores de envío.
neutralizando a los guardias del perímetro de Dominic con armamento con silenciador antes de que pudieran siquiera alcanzar sus radios. Vivian y Lorenzo avanzaron directamente hacia la oficina del supervisor acristalada, con vistas al piso del almacén. Dentro, bañados por una dura luz fluorescente, se sentaban Arthur Penhaligon y Dominic Rossi. Bebían whisky Macallan de 20 años, rodeados por una docena de capos de aspecto nervioso de ambas familias. Lorenzo abrió las pesadas puertas de la oficina de una patada con fuerza suficiente para hacer añicos las bisagras reforzadas. Antes de que nadie dentro pudiera sacar un arma, los mercenarios de Aegis inundaron la habitación, fijando el perímetro con miras láser, apuntando directamente a los pechos de los atónitos capos. «Que nadie se mueva», ladró Lorenzo, su rifle apuntando directamente a la cabeza de su hermano. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido del aguanieve martilleando contra el techo de hojalata. Arthur Penhaligon dejó caer su vaso de cristal. Se hizo añicos en el suelo de hormigón, el caro whisky formando un charco como sangre. Miró a Vivian como si estuviera viendo un fantasma. «Vivian», tartamudeó Arthur, su rostro volviéndose de un gris ceniciento. «Los informes. Los italianos dijeron que moriste en la explosión». «¿Te refieres a la explosión que financiaste, Arthur?» Vivian dio un paso adelante, el cañón de su Glock apuntando perfectamente al centro de la frente de su padrino. «¿La que orquestaste después de meterle una bala en la espalda a mi padre?» Dominic Rossi, sin embargo, no se acobardó. Soltó una risa oscura y maníaca, golpeando las manos sobre el escritorio de metal. «Te dije que era una cucaracha, Arthur. Deberías haberme dejado enviar a mis mejores hombres a Italia, no a esos matones locales baratos». Dominic sonrió con desdén a su hermano. «Te ves terrible, Lorenzo. El matrimonio no te sienta bien. ¿Cuál es el plan? ¿Crees que estos capos van a seguir a un hombre muerto andante? ¿Van a seguir a quien firme sus cheques y mantenga a los federales fuera de los puertos?», dijo Lorenzo con frialdad. No miró a los capos. Sus ojos estaban fijos en su hermano. «Rompiste las reglas de la comisión, Dominic. Rompiste la sangre de la familia. Y lo peor de todo, arruinaste mi luna de miel». Sin un segundo de vacilación, Lorenzo apretó el gatillo. Un único y ensordecedor disparo resonó en el enorme almacén. La sonrisa arrogante de Dominic se desvaneció mientras era arrojado hacia atrás, desplomándose sin vida sobre el escritorio. Los capos se estremecieron, pero las miras láser en sus pechos los mantuvieron congelados en su lugar. Las rodillas de Arthur cedieron. El despiadado subjefe de repente parecía un hombre patético y envejecido. Cayó al suelo de hormigón, levantando las manos hacia Vivian. «Vivi, por favor. Tu padre estaba perdiendo su toque. Iba a hacer que nos acusaran a todos. Lo hice por la familia. Lo hice para proteger nuestros activos. Prácticamente te crié». Vivian miró al hombre que le había enseñado a montar en bicicleta. No sintió empatía. Solo sintió el frío e inflexible acero del bajo mundo de Chicago corriendo por sus venas. «Tienes razón, Arthur», dijo Vivian, su voz desprovista de toda calidez. «Tú me criaste. Me enseñaste que en este mundo la traición es un delito capital». Apretó el gatillo. El eco del disparo se desvaneció en el cavernoso espacio del almacén. Vivian bajó lentamente su arma, volviendo su mirada hacia los aterrorizados capos que ahora la miraban en absoluto shock. Lorenzo se paró a su lado, sus hombros rozándose. No tomó el mando, lo compartió. «Los sindicatos Gallagher y Rossi ya no están aliados», anunció Lorenzo a la sala, su voz resonando en las paredes de acero. «Están disueltos. A partir de esta noche, solo hay una familia en Chicago. Ahora trabajan para nosotros. Cualquiera que tenga un problema con la nueva dirección puede unirse a Arthur y Dominic en el suelo». Ni un solo hombre se movió. Lentamente, uno por uno, los capos bajaron la cabeza en una silenciosa y aterrorizada promesa de lealtad. Lorenzo se volvió hacia Vivian, bajando su rifle. La sangre, la adrenalina, el poder absoluto que irradiaba de ella, era lo más embriagador que jamás había presenciado. Extendió la mano, su pulgar limpiando suavemente una mota de polvo de su mejilla.
Te dije que me aseguraría de que vivieras una vida cómoda, susurró Lorenzo, una sonrisa oscura y genuina tocando sus labios. No quiero comodidad, Lorenzo, respondió Vivian, envolviendo su mano alrededor de la solapa de su suéter táctico y atrayéndolo hacia ella. Lo quiero todo. El bajo mundo de Chicago aprendió una dura lección ese invierno. No acorralas a un Rossi y nunca traicionas a un Gallagher. Lorenzo y Vivian no solo sobrevivieron a su luna de miel, regresaron para construir un imperio sobre las cenizas de sus traidores. Su matrimonio comenzó como una fría y calculada transacción comercial, pero se forjó en un vínculo inquebrantable a través del fuego, la sangre y una adquisición hostil ejecutada sin piedad.